nombre es Oscar Avilés y hoy les voy a explicar un poco sobre lo que son la representación gráfica de las curvas características de los transistores y un análisis de circuito transitorizado con corriente directa o corriente continua. Entonces, empecemos. A continuación, presentaremos el siguiente esquema en donde evaluaremos cada uno de los siguientes factores presentados. Si bien es cierto, y como podemos observar en el siguiente mapa conceptual, podemos darnos cuenta que se dará a conocer las curvas características de los transistores, así como su funcionamiento y representación de los mismos con la aplicación de corriente continua. La representación gráfica de las curvas características en general es de suma importancia para la deducción de circuitos, así como para lograr tener un mejor entendimiento sobre el comportamiento de los factores que actúan en el mismo. Entonces, se dice que la descripción gráfica de las curvas características de transistores se da de forma exponencial. Entonces, si ponemos atención en la fórmula que podemos observar, esta es idéntica a la de los diodos, en donde también se relaciona lo que es la intensidad con el voltaje, excepto por el valor de la constante R. Entonces, como sabemos que existen diferentes tipos de transistores, tanto NPN como PNP, nos podemos dar cuenta aquí que existen diferentes formas exponenciales, las cuales están basadas en el cálculo de la intensidad que nosotros queramos calcular. Entonces podemos darnos cuenta que la intensidad voltaje emisor es igual a la intensidad de saturación del emisor por Euler elevado al voltaje base emisor sobre el voltaje térmico. Como pudimos darnos cuenta, esta fórmula es casi idéntica a la de los diodos, a diferencia en que no se toma en cuenta la constante R. ¿Okay? Entonces, asimismo podemos darnos cuenta de las demás intensidades, como la del base colector en los transistores NPN y también en lo que es el transistor PN. Ahora, como sabemos, dentro de los transistores se presentan diferentes tipos de curvas. Entonces, estas también son de forma exponencial y por lo general todas se relacionan lo que es la intensidad con el voltaje, como podemos ver en la siguiente figura. Entonces, algunas relacionan lo que es la intensidad del colector con el voltaje base colector y otra la intensidad de la base con el voltaje base emisor, como podemos ver en la siguiente gráfica. La intensidad base que se relaciona con el voltaje base emisor forma parte de las características de entrada. Entonces, del mismo modo, en casi todos los valores normales de corriente, el voltaje emisor está entre el 0,6 voltios y 0,8 voltios, por lo cual se supone que el voltaje base emisor es aproximadamente 0,7 voltios, como podemos darnos cuenta en la figura que se encuentra en el lado izquierdo. Okay. Por otra parte, en el lado derecho podemos darnos cuenta que se encuentran las características de salida, en donde podemos darnos cuenta la región de saturación, la región activa y la región de corte. Entonces nos podemos dar cuenta la intensidad de la base, o sea, aquí se está trabajando con lo que es microamperios. Entonces podemos darnos cuenta que la señal de salida puede no ser exactamente igual a la señal de entrada, es decir, sinusoidal, debido a la no linealidad del transistor. La señal es distorsionada. Entonces, si el punto de trabajo se desplaza hacia la intensidad del colector, que es igual a 0, el transistor se ha llevado al corte. Además, cuando el punto de trabajo se desplaza hacia el voltaje colector emisor, que es igual a 0, el transistor se ha llevado a la saturación. La amplificación será razonablemente lineal. Si la oscilación de la señal se limita a la zona activa, no habrá distorsión. Sin embargo, en conmutación se trabaja en corte de saturación. Entonces, se dice que en la región del corte, el transistor de juntura bipolar tiene su intensidad base igual a 0 amperios y el transistor se comporta como un interruptor abierto. En la región de saturación se puede decir que en esta zona el voltaje colector emisor es aproximadamente 0,2 voltios y este transistor se comporta como un interruptor cerrado. Ahora, ¿qué sucede cuando la intensidad del colector depende del voltaje colector, estando en modo activo?
pues cuando esto pasa, sus curvas no son líneas planas y se dice que nos encontramos en el efecto Early. Entonces, aquí vamos a ver ahora una gráfica en donde se da lo que es el efecto Early. Entonces, como podemos observar, las curvas características para cada valor del voltaje base emisor o cada valor de la corriente de la base no son planas. Extrapolando todas las curvas correspondientes a la región activa hacia los valores negativos del voltaje colector emisor, se obtiene que todas ellas intersectan el mismo voltaje menos VA, denominado voltaje Early menos VA, donde VA es un parámetro en particular para los BJT con valores típicos entre 50 y 100 voltios. A un valor dado del voltaje base emisor, un creciente voltaje colector emisor incrementa el voltaje de polarización inversa en la unión entre el colector y la base, y por lo tanto aumenta el ancho de la región de agotamiento de esta unión. Es decir, esto a su vez resulta en un decrecimiento en el ancho eficaz de la base, el cual se conoce con la letra W. ¿Ok? Entonces se dice que la intensidad de saturación va a ser inversamente proporcional a el ancho eficaz de la base. ¿Okay? Además, en el efecto Early se dice que la pendiente de estas curvas se da a través de 1 sobre la resistencia inicial, está dada por la siguiente relación. La resistencia no afecta la polarización de los transistores, pero sí los cálculos de ganancia cuando los BJT actúan como amplificadores. Entonces, al analizar nosotros los circuitos transistorizados con corriente directa, nos podemos dar cuenta que en todos los transistores, tanto NPN como PNP, existen 6 factores, pero sin embargo, estos se reducen a 4 según las leyes de Kirchhoff, en donde se dice que la intensidad del emisor va a ser igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector, mientras que el voltaje colector base va a ser igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Entonces, gracias a lo presentado gracias a lo dicho en el presente tema, podemos concluir aprendiendo un poco sobre lo que son las curvas características y su importancia para un mejor entendimiento de los circuitos, así como cada uno de los factores o parámetros que actúan dentro del mismo, a través de lo que fue las leyes de Kirchhoff, entre otras. Esto es todo, espero te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete y espéranos la próxima semana con más de lo que es electrónica básica. Gracias.